Un caballero se define por el honor, dispuesto a morir por la justicia. Pero Nagin, el más fuerte, elige esconderse tras una máscara de debilidad. Soporta los golpes y las burlas en silencio hasta que su paciencia se quiebra. Y cuando su poder estalla, la única pregunta que importa es ¿por qué fingía perder? Nagin oculta su poder para sobrevivir. Vos no tenés por qué ocultar el tuyo. Desatá la fuerza de tu pulgar y deja un like que revele tu verdadero apoyo. Con una sonrisa que no auguraba nada bueno, la maestra Cierva Blanca planteó un enigma a sus estudiantes. 2 ejércitos se enfrentaban en guerra. Uno con apenas 37.463 soldados, el otro con 100.000. ¿Cuál de los dos crees vos que ganó? Los alumnos, callados, se miraban entre ellos sin animarse a responder. La maestra se hizo la ofendida en broma, aunque sus ojos decían otra cosa. Fue Nagin, el de pelo rubio y ojos rojos, quien rompió el silencio. Levantó la mano, seguro de su respuesta. Para él, la victoria era del ejército más pequeño. ¿Por qué? Porque conocían su número exacto hasta el último soldado. Tenían el control de la información, algo que el ejército más grande no. La maestra, satisfecha, confirmó que la respuesta era correcta. Ella les dio una lección importante: el conocimiento es más poderoso que la fuerza bruta. Solo quien entienda eso puede convertirse en un verdadero caballero. Un caballero se define por el honor y la justicia, y están dispuestos a sacrificar sus vidas sin dudarlo por esos ideales, considerando una muerte honorable como un privilegio. En esta era, un caballero es un héroe. De vuelta a la realidad, la maestra con su habitual sonrisa regañó a Nagin por haber resuelto el acertijo tan rápido, arruinándole la diversión. Pero su tono cambió de golpe cuando les advirtió que lo de hoy había sido fácil. Mañana, en el verdadero examen, no habría piedad. Si volvían a mostrar debilidad, iban a reprobar todos. Finalmente, dio por terminado el entrenamiento del día, pero no sin antes dejarles una tarea. 100 repeticiones del ejercicio básico para todos, excepto para Nagin, que se había ganado un descanso. Y con una última advertencia para que no se pelearan, la maestra desapareció en el aire, dejándolos a su suerte. Los estudiantes se quejaban, agotados, apenas podían mover un dedo. Uno de ellos, Luce, estaba desmayado en el piso. Otro alumno lo pinchó con el pie, preguntándole cómo era posible que se hubiera desmayado de un solo golpe. Luce, balbuceando, respondió que la patada de la maestra había sido demasiado fuerte. Nagin, mientras se ajustaba la ropa, ignoró las quejas de otro compañero, que lo interrogó sobre si se iba a casa y lo envidió por haber aprobado fácil. Sí, así es, le respondió Nagin con una calma que lo sacó de quicio. El chico, enojado, le gritó que lo había visto entrenar con la maestra Fadián y que no era tan débil como parecía. Antes de que Nagin pudiera reaccionar, el estudiante, con los ojos llenos de rabia, se lanzó a golpearlo. Pero la debilidad de Nagin era solo una fachada. Con un movimiento increíblemente rápido, esquivó el puñetazo, le agarró el brazo y, sin esfuerzo aparente, lo volteó y lo arrojó contra el suelo. Otro de los aprendices intentó sumarse a la pelea, buscando golpear a Nagin, pero este también fue despachado en un instante. Los 2 chicos quedaron tirados, doloridos, mientras la maestra, con su cabello blanco ondeando, se acercaba rápidamente, presenciando el altercado. El primer atacante, a pesar de estar en el piso, se aferró a la ropa de Nagin, reclamándole: «Vos solo te quedaste mirando mientras nos pateaban el trasero. Sabés que sos el más fuerte acá y el trabajo en equipo es vital para los caballeros». Los ojos de Nagin se encendieron con un brillo rojizo. Apretó la mandíbula y Rite se inclinó, casi susurrándole al oído: «Ya te lo advertí». El estudiante se estremeció al sentir la presión, un miedo inconfundible en sus ojos. Parecía que Nagin estaba a punto de terminar lo que había empezado. En ese momento, otro alumno, Lauzón, intervino. Agarró a Nagin del brazo y le dijo: «Pará, si te metes en otra pelea nos descalifican a todos. Ya escuchaste a Fadián, no lo va a permitir». La amenaza de la descalificación hizo que el ambiente se calmara un poco. Lauzón, con una mirada seria, continuó: «No quiero saber qué significa eso, y apuesto a que vos tampoco. Mejor empecemos el entrenamiento». Nagin se alejó, dejando a los 2 chicos en el suelo. El que había iniciado la pelea resopló, aún molesto,
mientras el otro, que había intentado ayudarlo, temblaba visiblemente. Quizás por el dolor o por el miedo que Najin le había infundido. Quizás un castigo nos vendría bien, pensó, un escalofrío recorriéndole el cuerpo. Más tarde, el estudiante que había atacado a Najin no podía dejar de murmurar sus sospechas a Lao-sun. Te digo que algo anda raro con Najin. Siempre fue medio maleducado, pero ahora está peor. ¿Cómo pudo quedarse ahí parado mientras nos daban una paliza? Lao-sun, con una expresión más comprensiva, le respondió: «Dale, déjalo en paz. Sería más raro si siguiera siendo el mismo de siempre después de lo que pasó». La verdad, aunque no dicha, resonaba en el aire, sugiriendo que la debilidad de Najin era una complicada máscara. Por dentro, Najin lidiaba con el dolor que nadie podía imaginar, el de perder a alguien de tu familia. Con una mirada tensa y los ojos brillantes, se repetía que lo había logrado, que su fachada funcionaba. La gente sabía de la tragedia reciente. La casa de los hermanos se había prendido fuego la semana anterior y su hermano, Nagyun, había sido reducido a cenizas. Pero había un secreto que nadie más conocía, algo que lo carcomía desde adentro. Yo soy Nagyun, y yo maté a mi hermano. No era una confesión literal de un asesinato, sino el peso aplastante de la culpa, la sensación de que su supervivencia había sido a costa de la vida de su protector, lo que lo llevó a asumir la identidad de su hermano. Para entender la magnitud de esa carga, hay que retroceder una semana, al día en que todo cambió. Nagyun, el verdadero, estaba arrinconado, recibiendo golpes de sus compañeros. Pese a la paliza, la forma en que se limpiaba la boca y miraba a sus atacantes demostraba que no pensaba rendirse. Los golpes seguían cayendo, pero Nagyun, aunque ahora en el suelo y tosiendo, seguía intacto en su espíritu. Los bullies, con la respiración entrecortada y un «¡Uy! Se nos fue la mano», decidieron que ya era suficiente y se fueron. Nagyun, en el piso, solo escupió al suelo como respuesta, dejando claro que, aunque lo derribaran, jamás lo doblegarían. Sus agresores se alejaron, dejando a Nagyun en el suelo, con el eco de un «despreciable» resonando en el aire. Con la cara magullada, se incorporó con dificultad y se limpió el cabello, quitándose algo pegajoso y sucio que le recordaba el maltrato. En su soledad solo pudo pensar: siempre odié este lugar. A pesar de ser elogiado como un prodigio, con su rostro en revistas que lo mostraban como la estrella en ascenso, la realidad era cruel. La admiración pública contrastaba brutalmente con el desprecio cotidiano. Como si no fuera suficiente, un cliente en una tienda lo golpeó en la cabeza con una de esas mismas revistas, sin que el vendedor, que lo miraba con desdén, hiciera nada. Nagyun había aprendido a leer las expresiones de la gente y, sobre todo, a controlar las suyas. «No puedo sonreír, pero tampoco puedo llorar», se decía a sí mismo. Necesitaba mantener una fachada de indiferencia para que lo acosaran menos, aunque por dentro sentía de todo. Su corazón sangraba y un rastro de dolor se escapó en forma de lágrimas o sudor, cayendo sobre la revista que sostenía. Este era Nagyun, el joven de la aldea del fuego, Wudyeon, el que más tarde se conocería como Najin. Él sabía que había momentos en los que su verdadera expresión, la de un alma herida, era imposible de ocultar, y las injusticias no paraban ni siquiera en lo más mundano. En otro momento, fue confrontado por un hombre que le pagó solo la mitad de lo acordado, acusándolo de haberse ido del trabajo sin permiso. Aunque Nagyun intentó protestar, el hombre le cortó el argumento, rebajándole el pago incluso más, a solo un tercio. Su vida era una constante batalla contra un mundo que se empeñaba en pisotearlo. El hombre, sin piedad, le rebajó el pago una vez más, dejándolo con solo la cuarta parte de lo prometido. Le aclaró que era el único en el pueblo dispuesto a contratarlo, una sentencia de desesperanza. Nagyun, con los ojos llenos de dolor, tuvo que forzarse a contener cualquier emoción. No podía llorar, ni siquiera fruncir el ceño. Tenía que mantener esa fachada de apatía, porque en el fondo creía que era lo que se merecía. Ni siquiera sus momentos de trabajo estaban a salvo. Mientras caminaba, un grupo de pendejos le tiró piedras con una honda. Por suerte, esquivó una que le pasó por la cabeza.
«Fallaste, idiota», se burlaron, mientras él los miraba con la misma expresión vacía. Una década atrás, en ese mismo pueblo, Najin había sido un criminal, o al menos así lo veían muchos. Un gran incendio había arrasado con todo, y la culpa, injustamente, había caído sobre él. Mirando unos viejos documentos, se prometía a sí mismo que todo ese quilombo terminaría pronto. Pero la realidad era terca, y otro golpe lo devolvió al presente, a ese ciclo de tormento. Es ahí, en medio de ese recuerdo, donde Najin, el hermano menor, entra en escena, extendiendo una mano a Najin. «Perdóname, Najin», le decía, reconociendo el peso que su hermano cargaba. Najin, sorprendido, le regaló una sonrisa. Los hermanos se dieron la mano. Najin siempre vio más allá de las acusaciones. Para él, Najin no había sido un criminal, sino un héroe. Durante aquel incendio, mientras todos huían o lo culpaban, Najin había arriesgado su vida para salvar a los aldeanos. Era su héroe, su única familia. Quizás por eso, Najin atesoraba ese otro recuerdo. Najin con una sonrisa genuina, mostrando una revista donde aparecía su foto. Una imagen de un tiempo donde el reconocimiento y la admiración no venían con el precio del sufrimiento. Un Najin que no tenía que esconder su sonrisa ni su dolor. Después de ver esa foto, el Najin de los recuerdos sonrió y le mostró a su hermano un folleto de atracciones continentales. «Che, ¿no te parece que sería divertido?», le preguntó, con los ojos brillando. El hermano, Najin, le preguntó por qué tanto entusiasmo. Najin, con una mirada hacia el cielo, recordó el sueño que compartían desde chicos. Siempre hablábamos de tener una gran aventura algún día. Se veía a sí mismo recorriendo el mundo, desde el desierto de hielo hasta la capital donde vivía el emperador. «Quiero salir de este pueblo», dijo, imaginándose un futuro donde se encontrarían de nuevo, él como aventurero y su hermano como caballero. Najin le dijo que sí, que claro. En otro momento, Nagium se despedía de su hermano frente a su casa. «No te vayas a poner a llorar porque me extrañás», bromeó, antes de asegurarle que cuando fuera aprendiz recibiría un sueldo. Su hermano lo vio partir, sabiendo que su camino era el de la aventura, la búsqueda de un futuro. Pero esa imagen de partida se rompió con el sonido de un golpe. Volviendo al presente o a un pasado más reciente, Najin se encontró en medio de una emboscada. Un atacante enmascarado se lanzó sobre él con una espada, pero Najin, con los ojos rojos por la furia o la determinación, bloqueó el ataque con su brazo desnudo, haciendo que el metal se quebrara. La fuerza que mostró sorprendió a quienes lo rodeaban, incluso un joven que lo miraba con asombro. Los otros enmascarados observaban la escena. Uno de ellos reconoció la identidad de Najin y comentó lo duro que era. Najin, por su parte, estaba analizando la situación. No, ese ataque no era para asustarlo. Esas palabras que escuchó no eran casualidad. La conclusión era clara, no querían solo intimidarlo. Con una mirada penetrante, Najin les lanzó el desafío. ¿Vinieron a matarme? Me gustaría verlos intentarlo. La fachada de debilidad había caído. Con una sonrisa irónica, el atacante le preguntó a Najin si pensaba rendirse y morir, a lo que él respondió con un rotundo «ya quisieras». En un instante, Najin se movió, propinándole una patada que rompió la espada del agresor. Mientras sostenía el fragmento de la hoja, Najin hizo un rápido cálculo mental. Estaba en desventaja numérica y en un espacio reducido. No conocía las habilidades ni las armas de sus enemigos. A pesar de esto, no podía permitirse que lo capturaran, no si eso significaba poner en riesgo a Nagium. Así que, con determinación, decidió que era hora de sacar la basura. Justo en ese momento, desde el exterior, se escuchó la voz de Laosun golpeando la puerta con urgencia. «Najin, abrí la puerta, déjame entrar». Pero Najin ya estaba en medio de la acción. Esquivó un golpe y con movimientos rápidos y precisos, cortó y evadió los ataques de los encapuchados que los rodeaban. Dio un puñetazo contundente en el rostro de uno, quien retrocedió sintiendo el impacto. Najin se movía tan veloz que sus pies dejaban marcas en el suelo con cada salto. A pesar del pequeño corte en su rostro, que goteaba un poco de sangre, Najin se sentía confiado. Se dio cuenta de que la mayoría de sus enemigos eran fáciles de manejar. El único que le preocupaba era el líder, el que tenía el círculo en la frente, que hasta ahora se había mantenido al margen. Desde la distancia, el líder observaba la pelea con un leve asombro. «Vaya, sos más fuerte de lo que esperaba», comentó. Sabiendo que no podía dejar que la situación se extendiera más, estiró la mano hacia su arma.
Nagin, sintiendo la inminencia del movimiento, se preparó para el verdadero desafío. El líder, sin perder un segundo, sacó su espada. La anticipación del verdadero enfrentamiento llenó el aire. Pero antes de que pudiera atacar, un fuerte golpe en la puerta interrumpió la tensión, acompañado de la voz desesperada de Laosun. «Nagin, ¿estás bien?» Nagin, que hasta ese momento había estado concentrado en su adversario, se giró abruptamente hacia la puerta, con sus ojos rojos encendiéndose aún más. El líder también reaccionó con una breve mirada de sorpresa. Nagin intentó abrir la puerta a la fuerza, pero el líder no le dio respiro. Aunque Nagin logró bloquear el primer ataque, el líder lo consideró superado. «Me sorprende que hayas podido bloquear eso», le dijo, «pero creo que estás superado. En ese caso, ¿podés aguantar otro golpe o lo vas a esquivar?» Nagin estaba tosiendo y temblando, claramente al límite. El líder lanzó un nuevo ataque, esperando ver la elección de Nagin. Pero fue en ese momento exacto que la mente de Nagin lo llevó a un pasado doloroso. Vio una espada volar hacia ellos y a Nagyun, su hermano, interponiéndose para protegerlo. El recuerdo del sacrificio de Nagyun, recibiendo el golpe fatal, y sus últimas palabras resonaron en su cabeza. «¿Por qué hiciste eso, tonto? No tenías que haberlo hecho, no por mí». Nagyun había elegido la defensa sobre el ataque, la vida de su hermano sobre la suya. El líder enmascarado, observando a Nagin y quizás intuyendo la profundidad de su dolor, asintió. «Eligió una defensa garantizada sobre un ataque garantizado, comentó, entendiendo la esencia del sacrificio de Nagyun. Sabiendo que el tiempo se les agotaba, el líder se dirigió a sus compañeros. «Terminemos con esto y vámonos, solo nos quedan unos minutos». Envainó su espada y, acercándose a un Nagin con los ojos aún cargados de rabia y tristeza, extendió una mano y le dijo: «Te voy a dar una elección. Matate a vos mismo, a este Nagin que sos ahora, y te dejo vivir», le propuso con una calma que helaba la sangre. Nagin, que hasta ese momento luchaba con el dolor y la ira, abrió los ojos en un pánico desgarrador. Las palabras de ese enmascarado detonaron un torrente de recuerdos, proyectando imágenes de su infancia. Él y Nagyun, hermanos gemelos, inseparables, más que hermanos, mejores amigos. Nagin, el menor y el más miedoso, siempre protegido por su hermano. Recordaba cómo Nagyun lo defendía de cada matón, cómo se enojaba cuando él se disculpaba por ser débil, diciéndole que los hermanos se protegían. Y en ese instante, la imagen más dolorosa de todas lo invadió. Nagyun, abrazándolo mientras una espada lo atravesaba, sacrificándose por él, su única familia. El impacto de la hoja, la sangre, todo volvió. Los ojos de Nagin ardían con una mezcla de horror y la culpa que lo consumía desde entonces. Un secreto que nadie más conocía, la verdad era que él había asumido la identidad de Nagyun para vengar su muerte. Y al hacerlo, se sentía responsable por la muerte de su hermano por haber sobrevivido. La culpa de no haber podido protegerlo, de haber sido el que quedó. El líder, indiferente a su tormento, volvió a levantar su espada, ofreciéndosela. «Y te dejo vivir», repitió, con el mismo tono. Nagin lo miró. Su mano temblaba, pero no por miedo, sino por la furia que le hervía en la sangre. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo que vos me digas?», rugió, sacando el pedazo de su propia espada rota. «Atacame, te puedo enfrentar». «¿Así?», respondió el líder con un ligero movimiento de cabeza, casi con burla. En ese momento, en la mente de Nagin, se repitió la última escena de Nagyun, herido de muerte, empujándolo para que se salvara. «Aguantá un poco más, Nagin, la ayuda va a llegar, yo los voy a detener hasta entonces», había dicho su hermano con sangre en la boca. «No podemos morir los dos acá», había sido su última súplica, mientras su cuerpo, ya sin fuerzas, se tambaleaba. Los demás enmascarados, que observaban la escena, notaron la tensión y la sorpresiva reacción de Nagin. La sangre goteaba sin parar de la hoja incrustada en la espalda de Nagyun, su hermano gemelo. Esa imagen, el horror en sus ojos, el último y débil ruego de que sobreviviera, se grabaron a fuego en la mente de Nagin. El cuerpo de Nagyun cayó inerte,
y con él se rompió la última barrera que protegía a Nahín. Mientras se hundía en esa memoria desgarradora, las voces de los atacantes resonaron en su cabeza. Nuestro trabajo ya está hecho. La llama de Gudjon se ha extinguido. Solo quedan cenizas. Para ellos, su hermano era solo una brasa a borrar, pero para Nahín, Nagyun había sido el fuego que lo mantenía vivo. El recuerdo del incendio que había consumido el hogar del padre de Lucian, la culpa que cargaba su hermano por no haber podido salvarlo, todo se mezclaba con la pregunta que le desgarraba el alma. ¿Por qué tuvo que morir mi hermano? Recordó a Nagyun siempre tan protector, diciéndole: «Yo me voy a encargar de cualquiera que te moleste, sos mi única familia después de todo». Pero no, la historia no podía terminar así. La culpa lo carcomía, sí, pero una furia ardiente empezó a crecer en su interior. Nahín no iba a permitir que todo acabara de esa forma. Con una mirada de fría determinación, tomó una espada. El que había muerto ese día no era él, Nahín, era Nagyón. Y con un gesto brusco se cortó el pelo, despojándose simbólicamente de su antigua identidad. De ahora en adelante, declaró con una voz que era a la vez promesa y una advertencia silenciosa: «Espero que no te molestes si tomo tu nombre. Yo voy a ser Nahín». Así, en medio del dolor y la rabia, el hermano menor se levantó como el caballero de las cenizas, un alma consumida por el pasado, pero forjada con la venganza como su única brújula. Nahín se irguió entre las ruinas, sus ojos encendidos con la furia que lo había impulsado a tomar la identidad de su hermano. No le importaba la cantidad de atacantes enmascarados, ni la razón por la que habían intentado matarlo. Lo único que llenaba su mente era la venganza. Pero, ¿cómo vengarse de un grupo de desconocidos? La respuesta le llegó rápida. No necesitaba buscarlos, ellos lo encontrarían a él. Si vivía bajo el nombre de Nahín, los mismos que habían asesinado a su hermano gemelo vendrían a terminar el trabajo, creyendo que él era Nagyun, el prodigio al que creían haber extinguido. De hecho, recordó las palabras de uno de ellos, el de la máscara de diamante, quien ya sabía su nombre. Eso solo confirmaba su plan. Su nueva identidad sería su mejor arma, su carnada. De repente, la maestra Fadian apareció, su presencia imponente. Con su particular sonrisa, le comentó a Nahín sobre Nagyun, refiriéndose a su muerte como un desperdicio. Nahín, desconcertado, le preguntó a qué se refería. Ella le explicó que, si bien muchos veían a Nagyun como alguien sin futuro en el combate, ella siempre vio su potencial en otras áreas y tenía esperanzas en él. Por eso, su pérdida era un verdadero desperdicio. Nahín la observó, a la maestra Fadian, la caballero Cierva Blanca. ¿Sería posible que ella supiera la verdad? La duda lo hizo apretar la empuñadura de su espada. Fadian, notando el arma, le preguntó dónde la había conseguido. Nahín le respondió que era un regalo, mientras por dentro se preguntaba si ella lo estaba probando, si ya lo había descubierto. Pero rápidamente descartó esa idea. Ella era demasiado fuerte. Contra un caballero de su nivel, él no tendría ninguna oportunidad. Fadian le sonrió, y Nahín, con un toque de impaciencia, le preguntó la verdadera razón de su visita. Dudaba que solo fuera por su espada. Ella, manteniendo su enigmática sonrisa, le aseguró que tenía algo importante que decirle. Nahín sintió un escalofrío. La maestra Fadian lo había llamado Nagyun, el nombre de su hermano y la identidad que ahora usaba. Ella sabía. La idea de que su secreto fuera descubierto por alguien más allá de los asesinos lo paralizó. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Podría estar ella involucrada en la muerte de su hermano Nahín? Se dijo que no, que quizás solo lo estaba probando. Lo único que podía hacer era seguir interpretando su papel, el de Nahín, con la voz, las expresiones y la apariencia de su hermano, convencido de que podía engañar a cualquiera. Ahora mismo yo soy Nahín, se recordó a sí mismo, un nombre que resonaba con su verdadera identidad. Pero la maestra, con su sonrisa amplia y enigmática, simplemente se rió. «Ja, ja, ja, sos bueno, pibe», le dijo, dándole una palmadita en la cabeza. «Ese es un Nahín perfecto.
tu mirada, tu forma de hablar, hasta esa cara de confusión en blanco. Perfecto. Si me hubieras corregido, ahí sí habría dudado de que fueras Nagin. Fue una gran respuesta. Las palabras de Fadian resonaron en la mente de Nagin. Ella lo sabía con certeza. Le estaba hablando como si él fuera su hermano, y a la vez confirmando que lo había superado en su engaño. ¿Cómo demonios iba a engañar a alguien que ya tenía pruebas de su farsa? «Relájate», le dijo ella, como si leyera sus pensamientos, y reiteró que solo había venido a darle un mensaje importante. Se acercó a él, le tocó el mentón y le advirtió con una seriedad que contrastaba con su sonrisa. «Sabés, seguís haciendo un trabajo un poco descuidado. Grabate esto, vos no estás destinado a convertirte en Nagin, considéralo un consejo». Con esas últimas palabras, la maestra se despidió con su habitual alegría y un «te veo mañana», para luego desaparecer en una ráfaga de luz, dejando a Nagin solo en medio de la confusión. Se tocó los labios, perplejo. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo había alguien descubierto su secreto tan rápido? Por suerte, no parecía tener intenciones de revelarlo. Pero, ¿qué significaba esa advertencia? ¿No estás destinado a convertirte en Nagin? ¿Podía confiar en ella? Era intimidante, pero no amenazante. No la consideraba una enemiga, pero al mismo tiempo era su principal sospechosa. Al final, la venganza era lo único que importaba. Para vengar a su hermano, tenía que tener claro quién era el objetivo. A la mañana siguiente, la maestra Fadian apareció como si nada. Con su sonrisa de siempre y un «buenos días a todos, qué lindo día para un examen». Los estudiantes, entre ellos Nagin, se miraban entre sí, nerviosos. La sola presencia de la maestra, tan cambiante y enigmática, los ponía tensos. Fadian pisó fuerte el suelo, recalcando que sus preguntas no eran retóricas, haciendo que los estudiantes respondieran con un «sí, maestra», casi al unísono. Les explicó que quienes pasaran el examen dejarían de ser simples aspirantes a caballero para convertirse en aprendices, y que, ya como aprendices, no serían más civiles. Y lo más importante, lo dijo sin rodeos: podrían morir. La tensión era palpable. Nadie se atrevía a preguntar nada, ni a rendirse, aunque la maestra dio la oportunidad. Con una sonrisa que no inspiraba mucha confianza, Fadian declaró el inicio del examen de aprendiz de caballero. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, una nueva figura se unió a ellos. Se presentó como Lúdica, la zorra de palo de rosa, la caballero a cargo de supervisar el examen. La maestra Fadian la interrumpió, llamándola «Oye, llorona, estaba hablando yo, ¿por qué interrumpís?». Para sorpresa de todos, Lúdica, la imponente caballero, se echó a llorar, quejándose del apodo mientras Fadian la regañaba por sus lágrimas. Mientras tanto, entre los estudiantes, los murmullos sobre la prueba eran inevitables. Unos especulaban si sería un test de fuerza pura, otros si tendrían que pelear entre ellos por rango. «Si es así, Nagin estaría en la cima», comentó uno, sin saber lo que Nagin ocultaba. Nagin, sin embargo, estaba metido en sus propios pensamientos. Se preguntaba si los asesinos de su hermano ya estaban entre ellos, observando a cada uno de sus compañeros con cautela. Lao Sun, de repente, se le acercó y le preguntó si estaba bien. «Me asustaste», le dijo Nagin, preguntándose si su fachada se estaba cayendo. «¿Acaso parezco mal?», pensó, preocupado de que no estuviera interpretando su papel a la perfección. Lao Sun le respondió que lo veía demasiado tranquilo, relajado, y que solo se preocupaba si se estaba exigiendo demasiado. Las palabras de Lao Sun hicieron eco en Nagin. ¿Sería eso lo que la maestra Fadiyan quiso decir cuando le advirtió «no estás destinado a convertirte en Nagin»? Esa frase seguía resonando en su cabeza. Una de las alumnas interrumpió sus pensamientos, atreviéndose a preguntar a la maestra Fadiyan sobre qué trataría el examen. La maestra, con su sonrisa habitual, siguió bromeando con Lúdica, limpiándole las lágrimas y riéndose de la situación. Finalmente, volviendo a la seriedad, o a su propia versión de ella, Fadiyan explicó su rol. Sería la supervisora del examinador, interviniendo solo si parecía que el examinador fuera a matar a los participantes.
así que no tienen que preocuparse por morir en este examen, dijo con un guiño. El examen, añadió, duraría 3 días. Justo en ese momento, un fuerte golpe resonó. El paraguas de Lúdica se clavó en el suelo, rompiéndolo. La maestra, con la mirada de todos clavada en el punto de impacto, anunció la prueba final: derrotar a un caballero. El examinador, ni más ni menos, era Lúdica, la misma zorra de palo de rosa que acababa de llorar por un apodo. Lúdica no se anduvo con rodeos. Con una mirada que intimidaba a cualquiera, les preguntó a los aprendices si ya habían decidido quién sería el primer tonto en enfrentarla. Les advirtió que se pusieran las pilas, porque a diferencia de la maestra, ella no iba a ser suave. Para rematar, soltó que la maestra era incluso más fuerte que ella, dejando a todos con la boca abierta por la revelación del poder de Fadhillan. El impacto de su paraguas en el suelo, que agrietó la piedra, fue un aviso claro: la prueba final era derrotar a un caballero. Los estudiantes, asustados, lo entendieron al instante. Ni 10 aprendices juntos podrían vencer a un caballero experimentado. Najin, que se hacía pasar por Nayun, sintió que el examen se volvía un obstáculo enorme para su venganza. Se dio cuenta de que si no pasaba, no podría avanzar en su plan para desenmascarar a los asesinos de su hermano. Pensó en Nayun, el prodigio que todos esperaban que se convirtiera en caballero, y que él ahora representaba. Tenía que encontrar una forma, un hueco en las reglas, sí o sí. Mientras tanto, Lúdica, con lágrimas en los ojos, una muestra más de su peculiar personalidad inestable, los miró a todos los estudiantes tirados en el suelo y les dijo que eran demasiado débiles. Luego se dirigió a Najin, llamándolo prodigio, y le preguntó si se atrevería a intentarlo. Él, con la mente fija en su estrategia, respondió que no. Sin más, Lúdica dio por terminado el primer día. Los estudiantes, agotados y desanimados, empezaron a retirarse, sintiendo el peso de la imposibilidad de la prueba. Pero para Najin, el fracaso no era una opción. Al caer la noche, mientras la mayoría se resignaba a su suerte, él no perdía el tiempo. No tardó en encarar a Luce, que parecía tan pensativo como él, y a otro estudiante que los acompañaba. «Che, vos no hiciste nada más que mirar», le lanzó Najin, con la mirada fija en Luce. «Seguro estuviste analizando a la caballero. Decime, ¿cómo se supone que la derrotamos? ¿Tiene algún punto débil?» Luce, aunque poderoso, no tenía respuestas. «No estoy seguro», dijo, y el otro estudiante asintió, visiblemente preocupado. Najin, frustrado, pensó en la imposibilidad de la tarea, pero rápidamente propuso una idea radical. Si queremos tener alguna chance, el único camino es un ataque sorpresa. Atacarla mientras duerme o está distraída. La maestra Fadhillan solo habló de 3 días, no hay reglas que digan que no se puede. No podrían refutarnos si funciona. La propuesta no cayó bien. Otro estudiante, Tyr, lo interrumpió con indignación. «¿Estás hablando en serio, Najin? Todos queremos ser caballeros. Si vas a hacer algo tan deshonroso, contá conmigo fuera, no te voy a dejar». Los demás asintieron, compartiendo el sentimiento de Tyr. «Exacto», dijo otro, «tenemos que ganar con honor, de frente». Najin los escuchó, pero su determinación no flaqueó. Él sabía que su meta era más urgente que la de ellos. Con un plan en mente y con la intención de combinar sus fuerzas, se preparó para el segundo día. El amanecer llegó y con él la reanudación de la prueba. El día 2 empezó con una explosión de energía. Los estudiantes, sin perder un segundo, se lanzaron contra Lúdica. La caballero, con su paraguas listo, era un torbellino de movimientos. Luce intentó un ataque frontal, pero Lúdica lo repelió con facilidad, su paraguas chocando contra él con una fuerza brutal que lo mandó a volar. Najin, que observaba atentamente, dio la señal para que el plan de juego comenzara. Los estudiantes se movían al unísono, aplicando lo que habían discutido. Najin se abalanzó con el resto, recibiendo golpes y siendo arrojado, pero se levantaba una y otra vez. Su objetivo era claro: obligar a Lúdica a usar su paraguas defensivamente para abrir una ventana. «Aguantá un poco más», gritaba, a pesar de los moretones y el cansancio. «El plan es simple, tenemos que golpearla con nuestros ataques más fuertes. Pero para eso, necesitamos evitar que use ese paraguas, y para eso, primero tenemos que conseguir que lo use».
Un poco más, rodéenla. Lúdica los observaba, por primera vez con un atisbo de curiosidad. ¿Están intentando algo?, se preguntó, mientras repelía otro ataque con una patada devastadora que envió a un estudiante rodando. Pero su sorpresa duró poco. Aún así, son solo un montón de chicos, concluyó, mientras su paraguas se abría con un golpe seco, desviando un ataque con una facilidad asombrosa y demostrando su superioridad. La batalla era feroz, pero la brecha de poder seguía siendo inmensa. Pero los alumnos no se daban por vencidos. En un movimiento coordinado, mientras Lúdica seguía repeliendo golpes, Najin lanzó un ataque directo que la forzó a una posición vulnerable. ¡Ahora!, gritó, y en ese instante logró agarrar el paraguas de Lúdica. La caballero se dio cuenta al instante del engaño. Con el paraguas inmovilizado, la abertura era perfecta para el verdadero golpe final. Lúdica apenas tuvo tiempo de procesar que Najin era solo una carnada, cuando Lawson, tal como lo habían planeado, apareció de la nada para intentar dar el golpe decisivo. Pero aún con la guardia baja, la zorra de palo de rosa era una fuerza imparable. Con un rápido giro, Lúdica evitó el ataque de Lawson y por un momento se quedó pensativa. «Pobres polluelos», pensó, con un matiz de tristeza en sus ojos. «De verdad que se esfuerzan, lástima que no sea suficiente». La presión que emanaba de Lúdica era tan abrumadora que la mayoría de los estudiantes apenas podían respirar, paralizados por el miedo. Se sentía como un escalofrío que les helaba los huesos. Pero entre todos ellos, Najin se mantenía firme, indiferente a esa aura mortal. Lúdica lo notó, sorprendida por la resistencia del joven. «¿Así que vos sos capaz de aguantar esto?», se preguntó ella, con una chispa de interés encendiéndose en sus ojos. «Quizás sos digno de una verdadera pelea. Déjame probar, ¿qué tan fuerte sos en realidad?». Justo cuando Lúdica se preparaba para intensificar su ataque contra Najin, la maestra Fadian apareció, deteniendo la contienda con una sonrisa despreocupada. «Basta por hoy», dijo simplemente. Lúdica, con un suspiro, bajó la guardia. El día de entrenamiento había terminado, y con él la revelación de la fuerza oculta de Najin. El día 2 había terminado, pero para los alumnos la derrota seguía doliendo. Muchos yacían en el suelo, agotados y frustrados, como si la misma tierra bajo sus pies hubiera cedido ante la presión de Lúdica. Pero entre el cansancio, Najin se puso de pie, con una expresión pensativa. Había algo en su mirada que decía que no todo estaba perdido. «Creo que ya sé», soltó, llamando la atención de los demás. «Sé cómo podemos derrotarla». Lucian, uno de los más afectados por la derrota, casi saltó de alegría, pero Najin rápidamente lo interrumpió, poniendo una mano en su boca. «No puedo darte los detalles ahora, pero si me seguís, lo lograremos», les aseguró, con una confianza que, de alguna manera, les infundió esperanza. Al día siguiente, el día 3 de la prueba, la maestra Fadian y Lúdica esperaban a los estudiantes en el mismo campo agrietado. «¡Último día, chicos!», exclamó la maestra, con su usual tono juguetón. Pero antes de que empezara el último asalto, Najin levantó la mano. Con la venia de Lúdica, Najin empezó a hablar. «Estuve pensando mucho en el propósito de este examen, derrotar a un caballero, así se llama la prueba, ¿no?». Rememoró las palabras de la maestra sobre cómo lo importante era vencer a Lúdica de una forma u otra, no solo en combate. «Mi conclusión es que el objetivo real no es una pelea directa, sino demostrar una fuerza que trascienda la de un caballero», explicó Najin, con una convicción que sorprendió a Lúdica. Ella se lo tomó con una ceja levantada, intrigada. Sin embargo, Najin y el resto de los estudiantes no tenían intenciones de buscar una victoria indirecta. «Hemos decidido», dijo Najin, con sus compañeros a su lado, «que vamos a intentar vencerte en batalla». La maestra Fadian, que observaba desde una roca, sonrió. «Vaya, eso no lo vi venir». Mencionó que algunos se hacen más fuertes con la rabia y otros se desmoronan. Los estudiantes esperaban que Lúdica fuera de los segundos, pero se equivocaron. Lúdica, la zorra de palo de rosa, no se desmoronaba, se encendía. Una presión abrumadora cayó sobre todos, haciendo que los estudiantes temblaran. «¿Así que crees que podés ganarme en una pelea?», preguntó Lúdica, su voz llena de una furia helada mientras su aura se expandía, confirmando que ella pertenecía al primer grupo.
¡Sacúdanse! ¡No se congelen!, gritó Lucian, intentando romper el miedo, mientras Luis Jaura, ahora con un aura intimidante y su arma lista, se preparaba para el verdadero combate. Lúdica se lanzó. Con una velocidad que apenas se podía seguir, su paraguas chocó y rebotó contra los estudiantes, dispersándolos por todos lados. Gritos de susto y dolor llenaron el aire. Lucian, golpeado y desorientado, apenas podía abrir los ojos. Cuando logró enfocar la vista, Lúdica ya no estaba donde la había visto. Un instante después, reapareció y lo golpeó de nuevo, dejándolo caer. El golpe fue la gota que derramó el vaso para muchos. No hay forma, pensó Lucian, viendo a la caballero como un monstruo invencible. No podemos vencer a alguien así. Pero Najin no pensaba lo mismo. Con la calma que lo caracterizaba, les recordó que el plan seguía siendo el mismo, solo que ahora el objetivo era otro. Los demás, llenos de dudas, le preguntaron cómo podía esperar que el mismo truco funcionara contra un caballero. Najin explicó que antes se trataba de detener sus ataques, de testearla. Ahora la meta era clara, crear la apertura perfecta para que Lao Sun pudiera asestar su golpe. Najin respiró hondo, sintiendo la tensión en el aire. Se dio cuenta de que Lúdica, confiada en su superioridad, no estaba tan en guardia como antes. Eso le dio un escalofrío. Los demás seguían escépticos. «Claro que no va a estar en guardia», dijo uno. «Sabe que no podemos vencerla. Con solo una mirada suya nos congelamos. Ese es nuestro mayor obstáculo». Pero Najin sabía que, incluso con toda su preparación, siempre hay una fracción de segundo que decide una batalla. Lúdica volvió a atacar, esta vez dirigiéndose directamente a Najin, mientras otro estudiante salía volando por el impacto. Najin, con una mirada tranquila y decidida, se lanzó hacia ella, esquivando y contraatacando. Su concentración era total. La intimidante aura de Lúdica no lo afectaba en lo más mínimo. Mientras luchaban, Lúdica empezó a darse cuenta de algo. Najin no era el Najun que ella había subestimado o sobreestimado al principio. Este chico no se dejaba amenazar por su poder, y lo más extraño, no atacaba cuando ella le daba una apertura obvia. Había algo diferente en él, algo que no entendía. Un brillo de curiosidad apareció en sus ojos mientras apretaba el puño. Quería ver exactamente de qué era capaz este muchacho. Pero la curiosidad de Lúdica la impulsó a ir más allá. Desencadenó su ataque más potente, una fuerza destructiva que, si bien Najin podría soportar, mataría al Najun que ella creía conocer. Sin embargo, antes de que el golpe final conectara, una mano intervino, deteniendo el ataque con una facilidad asombrosa. Era Fadian, la maestra, la única que conocía la verdadera identidad de Najin. «Soy la examinadora de este examen», les recordó Fadian con una sonrisa, lo que significa que intervengo y detengo a la examinadora cuando parece que te va a matar. Lúdica, interna y visiblemente frustrada, sentía que Najin la había usado para forzar la intervención de la maestra, dándole una ventaja injusta. A pesar de su poder, se sentía impotente ante la superioridad de Fadian y la aparente debilidad de Najin que había provocado la interrupción. Pero Najin no estaba para ser salvado. Con una mirada decidida, intentó apartar a Fadian, pero la maestra, con un simple gesto, lo envió volando suavemente. Najin, entonces, esquivó el ataque residual de Lúdica y la pateó con una velocidad sorprendente, haciendo que la caballera se arrastrara por el suelo. Lúdica se levantó, su cara reflejaba una mezcla de sorpresa y furia. «¿Por qué seguís metiéndote en mi camino?», le preguntó a Najin desafiándolo con la mirada. «¿Me estás desafiando?». Fadian, con una sonrisa pícara, interrumpió de nuevo. Sobre eso», dijo, mirando a Najin con un brillo en los ojos antes de dirigirse a Lúdica. «Es un secreto». La respuesta dejó a Lúdica con una expresión de exasperación, y Najin, con un gruñido, demostró su impaciencia. Fadian, impasible, solo agregó: «No te puedo decir por qué. Pero, al fin y al cabo, al pelear contra ellos, vos también tuviste que pelear contra mí. Esa fue su estrategia. Y aunque no estoy segura de qué pasaría si peleáramos a muerte, esto no es ese tipo de pelea, es un examen. Así que, si lo ves de esa manera». La maestra miró a Lúdica con una sonrisa casi inocente. «Admitilo, Lúdica, perdiste». Lúdica quedó helada. ¿Perdió? ¿Ella? ¿Contra esos pollitos?
La incredulidad se apoderó de su rostro mientras Fadian confirmaba con un simple sí y una sonrisa de oreja a oreja. «Eso no tiene sentido, de ninguna manera». Lúdica se negó a aceptar la derrota, con el pelo erizado por la furia. Un estudiante intentó, en vano, que Fadian no la siguiera provocando, pero la maestra hizo caso omiso. La rabia de Lúdica se desbordó en un torbellino de emociones, y de repente los gritos se convirtieron en sollozos. «Te seguiste, Ip, metiste en mi camino. Ip, incluso me pegaste. Ip, y no me decís, ¿por qué?». Lúdica rompió en un llanto desconsolado, como una niña regañada, mientras Fadian le palmeaba la cabeza. «Ya, Lúdica, mi amor, los chicos están mirando, déjalo salir». Los estudiantes, testigos de la particular escena, no sabían dónde meterse. 30 minutos más tarde, Lúdica había recuperado la compostura. Con una expresión más seria, anunció a los alumnos: «Felicitaciones, pasaron. Todos ustedes son ahora oficialmente aprendices de caballero». Los jóvenes lo recibieron con una mezcla de sorpresa y alivio. Antes de decirles cuál es su nuevo rol, continuó Lúdica, díganme, ¿qué se siente ser aprendiz? ¿Hay alguna diferencia? Nahín, con su habitual calma, respondió que no se sentía diferente. Lúdica asintió, explicando que tenían razón. Pasaron de ser cadetes en entrenamiento a aprendices, pero nada cambió fundamentalmente. Así funcionan las cosas. Ser apto para el título de caballero y ser un caballero de verdad son dos cosas muy diferentes. O te haces digno del título o te lo dan porque sos digno. En cualquiera de los casos, ustedes fueron elegidos como aprendices. Después de la selección viene el entrenamiento. Con una mirada penetrante, la caballero les lanzó un desafío. Vamos a hacer que se hagan dignos del título de caballeros. Vengan, pollitos, respóndanme. Los estudiantes, ahora con miradas de determinación, gritaron al unísono «¡Sí, sí!». Lejos de allí, en un paisaje de árboles desolados, Nahín se movía con rapidez. Desenvainó su espada con un silbido y empezó a practicar, sus movimientos certeros y calculados. Concentró energía y el arma zumbó suavemente. Miró a su alrededor, a los tocones de árboles cortados, y una punzada de frustración lo invadió. Claro, se dijo, ¿por qué no puedo hacerlo como Nahín? Mientras tanto, Lúdica, ya de nuevo en su rol de instructora, se dirigió a uno de los aprendices. ¿Sabes cuál es tu clase de aprendiz? El joven respondió dubitativo. ¿Nosotros? ¿La clase 274? Lúdica lo interrumpió con un rotundo no, la segunda clase especial. Explicó que debido a la creciente tensión con las tierras del este y la inminente guerra, se había establecido un nuevo sistema de aprendices de caballeros. Como parte de esta clase especial, no solo recibirían instrucción, sino que también tendrían que cumplir con las obligaciones de un pelotón de caballeros. La tarea no sería fácil. La caballero dejó claro que, dicho de forma simple, podrían morir. Nahín, el joven protagonista, sintió un escalofrío. ¿Era esto a lo que se refería la maestra? Lúdica continuó, enfatizando lo débiles que eran y, más importante, que ninguno tenía armas adecuadas. Su primera misión sería encontrarla a ella misma. «Me iré de la aldea en un mes», les advirtió Lúdica. La búsqueda empieza entonces. En ese tiempo, les aconsejo encarecidamente que encuentren un arma. Con esa directriz en mente, Nahín se encontró en un claro, su espada recién obtenida en mano. «Ya encontré mi arma», pensó, suspirando. El verdadero problema eran sus habilidades. Las cosas no estaban saliendo como durante el examen. Apretó la empuñadura con frustración. Había sido demasiado complaciente. Necesitaba entrenar, y rápido. Aunque sabía que no podría alcanzar el nivel de su hermano, Nayun, en tan poco tiempo, al menos debía pulir sus propias habilidades. Después de todo, era su gemelo. Pero pasaron 2 semanas y Nahín seguía jadeando, exhausto y perplejo. Algo andaba mal. Sus habilidades no mejoraban, no importaba cuánto se esforzara. La desesperación se apoderó de él. En ese momento de estancamiento, la mente de Nahín lo llevó 10 años atrás, a un tiempo antes de que el fuego arrasara la aldea. Recordaba ser el débil, el que siempre necesitaba la protección de su hermano mayor, Nayun.
Hasta que un día Nayun cayó gravemente enfermo. Tosía y jadeaba en la cama, al borde de la muerte. Nagin, el hermano menor, lo vio así y, con el corazón apretado, se prometió a sí mismo que lo protegería. Y así fue. Pocos días después, para sorpresa de Nayun, el joven Nagin se había vuelto irreconocible. Había adquirido una fuerza asombrosa en un lapso increíblemente corto. Nayun, al verlo recuperado y poderoso, pensó que, al ser gemelos, él también podría alcanzar esa misma fuerza con solo intentarlo. De vuelta en el presente, la respiración de Nagin era agitada. Sus ojos rojos denotaban su angustia. Sin embargo, se dijo, observando su espada y el árbol inmutable, ese no era el caso. La realidad golpeaba con fuerza. Por mucho que lo intentara, no podía replicar la facilidad con la que su hermano, o incluso él mismo, en el pasado, habían ganado fuerza. Estaba atrapado. La frustración lo consumía, preguntándose si en realidad no tenía talento para esto. Y la verdad, que ahora sabemos, era que el verdadero Nayun, el que él ahora suplantaba, no tenía ningún talento. Muy diferente al verdadero Nagin, su hermano fallecido, que era un prodigio. Uno de esos talentos que aparecen una vez cada siglo. El que él encarnaba, por el contrario, era una persona sin ningún don especial. Ahí, con su espada en la mano, Nagin respiraba con dificultad, intentando aceptar esa realidad. Recordó entonces las palabras de su hermano. La práctica no es nada comparada con la acción real. Como si se le prendiera un bombillo, Nagin se paró frente a una enorme pared de roca. Inspirado en una historia ficticia de un maestro que empujaba a sus alumnos a un pozo para que aprendieran a salir solos, intentó escalarla. Pero el intento fue en vano. A los pocos segundos, con el cuerpo tembloroso y la respiración agitada, se rindió. Era demasiado. Se desplomó, sin entender cómo los demás habían avanzado tanto, en especial Lao Sun, que no parecía haber recibido ninguna clase de caballero. Era un misterio. Pero Nagin recordó. Lao Sun desaparecía todos los lunes por horas, probablemente entrenando en secreto. Y justo era lunes. Decidido a descubrir el método oculto, empezó a seguirlo. Lao Sun se dio cuenta, volteó la cabeza y con una velocidad asombrosa se escabulló entre los árboles. Nagin intentó seguirle el paso, jadeando, pero su velocidad no se comparaba. ¿Cómo puede ser tan rápido?, se preguntó, completamente desconcertado, mientras Lao Sun lo observaba, oculto desde detrás de un árbol. Lao Sun, oculto, había seguido a Nagin hasta un enorme salto de agua. Allí, Nagin se paró frente a la cascada y, empuñando su espada recién adquirida, ejecutó un corte lateral tan potente que dividió el torrente de agua en dos. Lao Sun quedó boquiabierto, sin poder creer lo que veía. ¿Esa es la espada que eligió?, se preguntó. Al ver la fuerza de Nagin, Lao Sun se sintió frustrado. Él, que se esforzaba tanto, ¿cómo era posible que Nagin, el supuesto Nagyon sin talento, mostrara semejante habilidad? Esto no me sirve de nada, pensó Mats, dándose por vencido en su intento de entender el entrenamiento secreto. No podía creer que Nagin fuera tan misterioso y a la vez tan fuerte. Mientras tanto, Nagin, ajeno a la vigilancia de Lao Sun, caminaba por un sendero en el bosque. Sin saberlo, se estaba adentrando en una trampa. Un grupo de figuras enmascaradas, los mismos que lo habían atacado antes, lo observaban desde las sombras de los árboles. El líder hizo una señal, y Nagin, por un momento, sintió un escalofrío. Levantó la mirada, sorprendido al verlos. ¿Me siguieron hasta acá?, se preguntó, sintiendo el pánico crecer. Su mente corrió a toda velocidad. ¿Pelear? Imposible. Había olvidado su espada. Estaba solo, rodeado y completamente indefenso. Una sensación de derrota lo invadió. Estoy frito, así no hay forma, pensó, viendo su vida desvanecerse. La venganza que lo impulsaba parecía ahora un sueño lejano. ¿Qué hago? ¿Digo que soy Nagyun para salvarme? ¿Y mi venganza? ¿Vas a morir acá sin hacer nada? Pero justo cuando la desesperación lo iba a consumir, una voz lo sacó de sus pensamientos. Uno de los enmascarados gritó: «Nagin, bastardo, ¿estabas escuchando?». La voz era de Máscara de Diamante, que rápidamente fue silenciado por el líder. Ese error, ese descuido, fue la chispa que encendió la mente de Nagin. Sus ojos se abrieron con una nueva claridad.
Están confundidos, se dio cuenta. Aunque no podía verles la cara, la forma en que se movían, el grito de Máscara de Diamante y el rápido silencio del líder le dijeron todo lo que necesitaba saber. Habían estado discutiendo algo importante y él había escuchado por accidente. No eran invencibles ni infalibles, y ahora lo sabían. Nahín dejó escapar un trago amargo. El líder enmascarado tenía buenos sentidos, eso era claro. Por eso, su escape no podía ser una huida desesperada, sino una trampa dentro de otra. Con una sonrisa calculada, se lanzó a correr. Los atacantes enmascarados, viéndolo desarmado, quisieron ir por él. Pero su líder los frenó. Sabía que algo no cuadraba, que Nahín había escuchado y que todo era un engaño. Confiando en su instinto, el líder mantuvo la cautela. Nahín seguía corriendo, pero en su mente ya no había miedo, más bien una nueva comprensión. Recordó las palabras de la caballero Lúdica, la de la zorra de palo de rosa, cuando les dijo que encontraran sus propias armas. Él podría no tener la fuerza o el talento natural que se le atribuía a un Nagión, pero su verdadera arma no era una espada o un poder innato. Era lo que había hecho hace un momento, su capacidad para pensar, para convertir la desesperación en una estrategia. Esa era su verdadera fuerza. Y de repente, las palabras de la maestra Fadian, la Cierva Blanca, resonaron en su cabeza. No estás destinado a convertirte en Nahín. En ese instante, todo hizo clic. Ya no se trataba de imitar a su hermano o de seguir un camino preestablecido. Tenía que ser él mismo. La determinación se encendió en sus ojos. Pero la reflexión se interrumpió abruptamente. Un golpe seco lo hizo caer. Nahín se levantó de golpe buscando el peligro. ¿Lo habían alcanzado? ¿Eran los enmascarados de nuevo? Entonces, una voz familiar lo sacó de su pánico. Era Lauzun, que lo miraba preocupado. ¿Estás bien, Nahín? ¿Por qué venías corriendo así?, le preguntó Lauzun. Nahín sintió un alivio inmenso. «Ah, gracias a Dios, sos solo vos, Lauzun». Pero antes de poder explicar, una nueva chispa de entendimiento cruzó su mente. Algo más estaba pasando. Nahín miró a Lauzun, su mente en un torbellino. No era posible, ¿verdad? ¿Y si Lauzun era la Máscara de Diamante? ¿El mismo que había revelado su nombre por error? Lauzun se había quitado la máscara para hablarle. ¿Estaría buscando sacarle información? Nahín se preparó, anticipando las preguntas. ¿Estoy seguro de que soy Nahín? ¿Cuánto escuché de la conversación anterior? Lauzun, con una expresión de preocupación, estaba a punto de hablar. «Nahín, vos», empezó. Pero antes de que Lauzun pudiera terminar su frase, una voz agitada irrumpió en la escena. Era Lucian, que llegó corriendo, jadeando. «Los estuve buscando por horas», gritó. «Tenemos problemas. La noche, la zorra, se fue». Nahín y Lauzun se miraron sorprendidos. «¿Qué?», dijeron casi al unísono, mirando a su alrededor. El pueblo estaba tranquilo, sin señales de Lúdica. Justo entonces, la caballero, la zorra de palo de rosa, apareció riendo a carcajadas. ¿En serio creyeron que les daría un mes? Los estudiantes la miraron con incredulidad. «Claro que sí», exclamó Lucian. «Vos misma dijiste que nos dabas un mes». Lúdica, con su sonrisa habitual, aclaró. «Su próxima misión es encontrarme a mí. Me iré de su aldea en un mes y la misión empieza ahí. Esto es parte de la tarea, no debieron haberse relajado». Los estudiantes se dieron cuenta del engaño. «No tenemos otra opción, tenemos que salir de inmediato», dijo Lauzun. «Listo, todos agarren lo esencial». Los demás, con caras de preocupación, asintieron. Lúdica, antes de desaparecer de nuevo, les lanzó una última advertencia. «Asegúrense de afilar bien sus armas, ¿eh?». Con la zorra desvanecida en el aire, los jóvenes se prepararon para la búsqueda. Nahín sintió los latidos de su corazón resonar en sus oídos, una mezcla de tensión y determinación. Tenía que estar listo. Mientras tanto, en la distancia, los atacantes enmascarados observaban. Uno de ellos, evidentemente frustrado, se preguntó si no hubiese sido mejor perseguir a Nahín. Y si no era una trampa, sino una oportunidad, yo podría haberlo manejado, aunque fuera una trampa. Pero su líder, con la misma cautela de siempre, respondió: «No,
Lo hecho, hecho está. Aunque no fuera una trampa, ya mostramos nuestras cartas. ¿Están todos listos? De vuelta con los aprendices, la determinación era palpable. Vamos, dijo Nagin, mirando a sus compañeros. Vamos a demostrarle de qué estamos hechos. El corazón de Nagin seguía latiendo con fuerza, pero ahora era un latido de propósito y no de miedo. Con esa nueva determinación, los aprendices de caballeros se lanzaron a la misión. Apenas había pasado un tiempo y Lauzon ya encontraba la primera pista. Un rastro claro de que la caballero Lúdica había pasado por allí, señalando el camino. Con la emoción a flor de piel, el grupo siguió adelante, bordeando una aldea. Uno de ellos, Lucian, comentó que Lúdica debía haber salido apurada para dejar tantas huellas y les pidió a todos que estuvieran atentos a más señales. Pero Nagin, con su mente analítica, no se convencía tan fácil. ¿De verdad una caballero tan fuerte sería tan descuidada? Él intuía que no. Cuestionó si las pistas no serían un engaño, parte del entrenamiento mismo. Lucian, un poco frustrado, insistía en que las huellas estaban ahí, eran obvias. Nagin, por su parte, suspiró. Si solo seguían pistas al azar, sin pensar, jamás alcanzarían a una caballera como Lúdica. Otro de los estudiantes, Luz, coincidió en la idea de que Lúdica podría haber dejado las pistas a propósito. Pero Nagin lo corrigió. ¿Por qué haría eso si se había ido 2 semanas antes de lo previsto? La situación era más compleja. Después de un momento de silencio, Nagin soltó su teoría. Sí, eran pistas, pero no para seguirlas sin más. La clave no era buscar la siguiente huella, sino deducir el destino final a partir de la primera señal. Para atrapar a Lúdica, tenían que pensar como ella. Y así, Nagin desveló su plan. Recordó que Lúdica se había presentado como la examinadora de la región norte. Si había una para el norte, seguro había para el sur, el este y el oeste. Eso significaba que el destino de Lúdica tenía que ser un punto de convergencia, el centro del continente, la capital. Ese era el lugar donde se formaban los caballeros y se hacían las ceremonias importantes. Aunque no podían estar 100% seguros, esa era la dirección más lógica, y la mejor opción era seguirla mientras no dejaban de buscar más pistas. La noche llegó y los aprendices se detuvieron a descansar alrededor de una fogata. Lucian, aunque cansado de tanto andar, le dio el crédito a Nagin. Gracias a su ingenio, habían avanzado un montón, mucho más de lo que habrían hecho si se hubieran quedado dando vueltas al principio. Pero Nagin, siempre con la mira en el objetivo, les recordó que, a pesar de todo, aún no estaban ni cerca de Lúdica. El camino era largo, pero al menos ahora sabían hacia dónde. Una vez que definieron el rumbo, Nagin propuso algo más personal, compartir qué armas usaba cada uno. La idea era simple, conocerse mejor para saber cómo actuar en el calor del momento y entenderse como equipo. Uno a uno, empezaron a revelar sus herramientas. Lucian fue el primero, sacando una espada que llamó Libra. Contó que era un arma simple, de una mano, sin poderes especiales, pero robusta. Su única función era aguantar su propia fuerza. Después, el pelirrojo se jactó de su hacha de doble filo, Gemini, que largaba chispas con la fricción. Luz, el callado, mostró su daga sin nombre, capaz de emitir luz solar concentrada una vez al día. Y la chica del pelo verde, con una expresión seria, reveló Lightning, una espada que había sido una reliquia en su familia, sin habilidades mágicas, pero con un filo incomparable. Todos habían mostrado sus cartas, y la mirada se posó en Nagin. Pero él no sacó su arma. En cambio, les soltó una confesión impactante. «Tengo algo que decirles. Soy débil. Ya no puedo pelear». En ese instante, resonaron en su mente las palabras de Fadian. «Vos no estás destinado a convertirte en Nagin». Y él, por fin, lo entendió. Nunca podría ser el Nagin que había idealizado, ese hermano prodigio. No era el que intentaba imitar, sino el Nagin que perdió a Nagion. Los demás lo miraban, confundidos. Nagin les explicó que durante el examen se dio cuenta de que no podía darlo todo en combate, que a veces su cuerpo simplemente se congelaba. Era como un bloqueo mental, un problema que prometía resolver, pero que necesitaba que ellos tuvieran paciencia. Mientras Lucian, con una mano extendida y una expresión de genuina preocupación, le decía que se relajara,
que esas cosas pasaban y que seguro había sido duro, Nagin pensaba para sí. Su actuación había sido convincente. La idea de que ahora era incapaz de pelear como antes ya estaba sembrada. Aquella confesión de debilidad era en realidad un cebo, un anzuelo que dejaba a la vista mientras el plan real tomaba forma en su cabeza. Ya entrada la noche, mientras la lumbre crepitaba suavemente, Nagin tomó el turno de guardia del Ausón. Este último, antes de caer rendido, le hizo prometer que no actuaría solo si algo pasaba. Pero la promesa duró poco. Apenas Lauzón se durmió, Nagin, con una mirada pensativa, se alejó sigilosamente del campamento. Su intención era buscar algo a pistas, según su propia justificación, pero Lauzón se despertó al instante, notando su ausencia. «¿A dónde vas? Es tu turno de guardia», le cuestionó Lauzón, con los ojos rojos fijos en él. Nagin intentó una excusa rápida, prometiendo volver pronto, pero Lauzón no lo dejó pasar. Con una pregunta directa y cargada de tensión, le dijo: «Vos sos Nagión, ¿verdad?». En ese momento, Nagin supo que su trampa había funcionado. Aquella confesión de debilidad, la historia de que ahora era incapaz de luchar, estaba diseñada para ser creíble. Nadie dudaría de alguien que acababa de perder a su única familia, y su historia encajaba perfectamente con lo que la gente esperaría de un sobreviviente. Pero había una falla en el plan. ¿Qué pasaría si alguien supiera exactamente lo que había sucedido ese día? Para esa persona, la historia de Nagiún solo confirmaría que el hermano que sobrevivió era, de hecho, Nagiún. Era una jugada estratégica para sacar a la luz a Máscara de Diamante, por si acaso. Con una ligera sonrisa de suficiencia, Nagin miró fijamente a Lauzún y lanzó la pregunta clave. «Y el que cayó en ese anzuelo sos vos, ¿no?». La respuesta llegó de boca del propio Lauzún, con una mezcla de sorpresa y decepción. «Nagiún». El objetivo estaba claro: Luce. Nagin, que lo había visto todo, no tardó en desenmascarar la farsa. Con una mirada penetrante, le lanzó una pregunta que descolocó a su supuesto compañero. «¿De qué hablas? ¿Crees que soy Nagiún? ¿Me estás queriendo provocar, Luce?». La sorpresa en el rostro de Lauzún fue evidente, antes de que una sonrisa se formara en sus labios. «Me asustaste, che», dijo, como si nada. «Por un segundo pensé que eras Nagiún. Pero sos Nagiún, claro, siempre fuiste el más astuto». Era oficial. Lauzún era Luce, el mismo que se desmayaba todos los días y que ahora se creía por encima de Nagin. «No voy a tenerte piedad, Luce», replicó Nagin, mientras el otro seguía con su monólogo, intentando subestimarlo. «No importa si sos Nagin o Nagiún, lo importante es que ahora mismo estás muy débil». Y sin más preámbulos, Luce sacó una daga, su intención clara como el agua. «Mi objetivo es matarte». Nagin, sorprendido por el atrevimiento, se mofó. «¿Vos, matarme? Si fuiste el primero en caer en todo el entrenamiento. ¿Cómo pensás hacer eso?». La respuesta llegó en un destello de velocidad asombrosa. Luce, que parecía tan inofensivo, se movió como un rayo, golpeando a Nagin por la espalda. El ataque fue tan repentino que Nagin apenas pudo reaccionar. El golpe le hizo entender, así que los desmayos de Luce eran una farsa, para esconder lo fuerte que es. «No creas que sos el único especial, Nagin, yo también lo soy», le espetó Luce, mientras le rozaba el cuello con la daga solo para probarlo. «La próxima vez te corto la garganta. Solo quería comprobar algo. ¿Le contaste a alguien lo que escuchaste antes?». Nagin, con la sangre fría, recordó una frase clave de los enmascarados: «El hipopótamo viene después». Todo empezaba a encajar, la conexión con los atacantes era innegable. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro, a pesar del dolor. Tenía dos certezas, gracias a Luce y a la memoria de Nagiún. La primera, lo que había dicho antes sobre su debilidad y la trampa, había sido crucial para la estrategia. Y la segunda, la más importante, Luce no estaba seguro de si él era Nagin o Nagiún. «Luce no sabe que soy Nagiún», pensó Nagin con una nueva chispa de determinación en sus ojos. Con un puño apretado, aceptó su destino y su nueva identidad. En ese caso, cenizas. Mientras Luce lo miraba confundido, sin entender el alcance de sus palabras, Nagin ya había forjado su siguiente movimiento. Nagin entonces le contestó a Luce:
vos dijiste que la llama de Wudion se había extinguido, que solo quedaban cenizas. Pero te equivocaste. Yo no soy ceniza, yo soy la brasa que no pudieron apagar. Voy a arder y a incinerarlos a todos, te lo prometo». Luce solo rió, todavía creyendo que era Nagyun. «¿Así? ¿Y cómo pensás hacer eso?», preguntó, y sin esperar respuesta, se lanzó al ataque con sus hachas. Najin, con una velocidad sorprendente, esquivó el golpe de Luce, pero en el siguiente instante, un grito de dolor se le escapó. Los otros estudiantes, al escuchar el ruido y ver la escena, se quedaron helados. «Lausun, Lucian, Najin, ¿qué pasa?», gritaron preocupados. Luce, dándoles la espalda y señalando a Najin, les dijo sin rodeos: «Nagyun, bastardo, así vas a jugar esto. Está mintiéndoles a todos, no es Najin, es Nagyun». El resto del grupo, sorprendido, se miraron unos a otros. «¿Qué?», dijeron confusos. Najin, con una expresión de tristeza y una punzada en el pecho, le habló a Luce. «Me sorprendió mucho darme cuenta de que sentías eso por Nagyun, pero esto también es difícil para mí. Hice lo posible para que me confundieras con Nagyun, porque pensé que era un efecto temporal del golpe por haberlo perdido, y que te ibas a recuperar pronto». Se apretó la mano con fuerza, la tensión palpable. «Pero no importa lo que estés pasando, lo que hiciste es inaceptable». Luce lo miró sin entender, mientras los demás estudiantes seguían perplejos. Najin continuó explicando su don para percibir las verdaderas intenciones de las personas. Existe algo que se conoce como intuición, un presentimiento, una corazonada. Eso permite percibir y reaccionar a cosas que otros no pueden ver, en las expresiones, las palabras y las acciones de la gente. Y eso es un juicio que se hace antes de pensarlo, una especie de juicio instintivo. Pero Najin se da cuenta de algo. La habilidad de Nagyun, su hermano, no es solo engañar a los demás con sus expresiones, sino hacer que la gente le crea de verdad. Y eso sí que complica su intuición. Mientras tanto, los demás estudiantes están preocupados. Lo ven herido, lo rodean y le preguntan si está bien, aún llamándolo Najin. Es claro que no entienden lo que acaba de pasar. Pero entre los atacantes enmascarados, la confusión es aún mayor. Uno de ellos está convencido de que es Nagyun, pero el líder del grupo no está tan seguro. Cuestiona al enmascarado, recordándole lo que pasó la semana anterior y el hecho de que Najin murió. Si bien en la superficie aparece Najin, el líder insiste en que no pueden estar seguros de nada, porque Najin es el hijo de las cenizas. Dada la presencia de dos caballeros cerca, decide que es demasiado arriesgado atacar por ahora y le encarga a Ruth la tarea de vigilar a Najin, mientras él planea los siguientes pasos. Y es ahí, viendo a Najin alejarse solo, que Ruth reacciona de una forma inesperada, no como un atacante enmascarado, sino como alguien que lo conoce de verdad, mostrando una sorpresa genuina. Pero no es el único sorprendido. Desde las sombras, uno de los atacantes enmascarados grita con furia: «Najin, vos pequeño». Y luego, dirigiéndose a los demás: ¿escucharon eso? Najin, que había estado esperando este momento, levanta la vista y con una mirada desafiante le dice directamente al atacante que lo vigila: «Si te parece injusto, entonces revela tu identidad, Ruth». Con esas palabras, la máscara de Ruth se cae, metafóricamente, y su verdadera identidad queda expuesta para todos. La chica del pelo verde, furiosa, se lanza contra Ruth. «Ruth, esto es demasiado. ¿Qué demonios hiciste? Decí algo». Ruth, visiblemente afectado por haber sido descubierto en su doble rol, se queda sin palabras. Por dentro, sabe que no hay excusa posible. Su intento de acabar con Najin lo ha puesto en una posición imposible. Un suspiro de derrota se le escapa. Ha perdido la iniciativa por completo. Pero la cosa no termina ahí. Lucian se interpone, advirtiéndole a Ruth que se detenga. Con una determinación que no es solo de un estudiante, Lucian le dice que si quieren pelear será en serio, con la vida de por medio. Ruth, ante la seria amenaza de un combate a muerte, levanta su daga, pero en vez de atacar, sonríe con una frialdad sorprendente. «Nos vemos pronto, idiotas», dice, y con un destello de luz cegador, desaparece en el aire, dejando a los estudiantes confundidos. Najin, que ha presenciado todo y caído herido en algún momento de la confrontación, se levanta con dificultad.
Su cuerpo duele, pero sus ojos rojos revelan que, a pesar de las heridas, su mente está tan aguda como siempre. Mientras los demás se agrupan en la distancia, Nagin sabe que la batalla aún no ha terminado, y que esta confrontación con Ruth fue solo el principio de lo que se viene. Nagin, herido pero con la mente clara, estiró la mano y recogió una daga que había quedado tirada. Ruth había desaparecido, dejando atrás una estela de incertidumbre y la dura realidad de su traición. A pesar de todo, el resto del grupo, con un voto de 3-1, decidió seguir adelante con la misión de encontrar a la caballero lúdica, incluso sin Ruth. El ambiente se había vuelto pesado. La chica del pelo verde se acercó a Nagin, preocupada. Le preguntó si estaba bien, y él, asintiendo, respondió que más o menos. Ella lo animó a resistir antes de seguir adelante. Mientras avanzaban, Nagin empezó a reflexionar sobre sus compañeros. Recordó a Ruth, que disfrutaba molestando a Nayun, y a Tyr, que solo miraba sin hacer nada. Luego pensó en Lucian, quien, en su momento, parecía odiar a Nayun con toda el alma. Pero ahora Najin lo entendía. Esa furia venía de un lugar muy específico. 10 años atrás, en un gran incendio, el padre de Lucian fue el único que perdió la vida. Y Nayun estaba allí. La culpa que Nayun arrastraba no era por haber provocado esa muerte, sino por no haber podido salvarlo. Al mismo tiempo, muy lejos, en el extremo oriental del continente, un pequeño bote llegaba a la orilla. De él bajó una figura imponente, envuelto en ropas oscuras, con un sombrero de ala ancha y una máscara de calavera. Al poner un pie en la arena, el recién llegado notó un olor desagradable y pensó: huele a podrido. Alguien siniestro acaba de llegar. El mundo, aparentemente, estaba a punto de volverse mucho más complicado. ¡Uf! ¡Qué capítulo para el infarto! Si Ruth se esfuma con un destello, ustedes hagan desaparecer el botón de suscribirse con un clic y comenten abajo qué manhwa quieren que destripemos en el próximo video. ¡Nos vemos!